Listo. ¿Están listos? Serena, Sebastián. Sí, profe. Sí, Listo. señor. Angie, cuando quieras. Listo, muy buenas noches para todos. Una vez nos encontramos con nuestros neuromartes, esta vez con una increíble charla, más allá del área de Broca y Wernicke, el misterio del lenguaje en las redes cerebrales, a cargo de nuestros estudiantes Selena Bejarano y Sebastián Cruz, ambos estudiantes de medicina de tercer semestre de la Universidad Antonio Nariño. Muchas gracias a todos por nuevamente acompañarnos. Chicos, pueden iniciar. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, 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 ok. te escuchamos. Entonces, comencemos con los objetivos. El primero es explicar la evolución del conocimiento sobre el lenguaje en el cerebro, ya que antes se creía que el lenguaje estaba focalizado en solo dos áreas específicas del cerebro, pero pues con el tiempo hemos visto que esto es algo ya mucho más complejo. Pasamos de pensar que solo Broca y Wernicke eran como los protagonistas hasta entender que el lenguaje involucra como redes distribuidas en todo el cerebro. El segundo es desmentir el modelo clásico de Broca y Wernicke. Muchos todavía creen que el área de Broca es solo para hablar y el área de Wernicke es solo para entender, pero pues esto ya no es así. Hay muchos estudios que muestran que ambas áreas trabajan en conjunto con otras estructuras y que el lenguaje no es tan localizable como antes se pensaba. Vamos a desmentir ese mito y también vamos a ver qué dice la evidencia actual. Como tercer objetivo tenemos mostrar cómo el lenguaje es una red distribuida en el cerebro. Hoy sabemos que el lenguaje no es exclusivo de dos o tres áreas, sino que, como dije anteriormente, involucra una red de conexiones entre múltiples regiones, incluyendo el lóbulo frontal, temporal, parietal e incluso estructuras subcorticales. Vamos a explicar cómo esta red trabaja en conjunto y qué pasa cuando alguna parte de ellas se lesiona. Y por último, discutir cómo esta visión influye en la cirugía y rehabilitación neurológica, pues si el lenguaje no está en un solo sitio, sino está distribuido, ¿qué significa eso para la neurocirugía? Significa que tenemos que mapear el cerebro de cada paciente de forma individual antes de operar, para así evitar afectar funciones importantes y pues lo mismo también aplica para la rehabilitación. Ya no se trata solo de reentrenar una sola región, sino de potenciar la conectividad entre varias áreas. Bueno, ya entrando en materia, quiero comenzar con esta pregunta. Entonces, ¿realmente el lenguaje está en dos áreas del cerebro? Pues durante más de un siglo, el modelo clásico ha dominado la comprensión del lenguaje según este enfoque. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el lenguaje se procesaba en áreas cerebrales específicas, como el área de Broca, que es asociada con la producción del habla, y el área de Wernicke, que es relacionada con la comprensión. Sin embargo, investigaciones más recientes demostraron que no depende de áreas aisladas, sino de redes neuronales que están interconectadas, que trabajan juntas para procesar la información lingüística. El modelo de Broca y Wernicke resulta ineficiente para explicar ciertos casos clínicos, como algunos pacientes con daño de Broca siguen hablando con relativa fluidez, otros con daño de Wernicke pueden comprender el lenguaje, pero no presentan alteraciones en otros aspectos. Y pues se ha demostrado que el lenguaje no está confinado en estas dos áreas, sino que involucra esta red distribuida que les he dicho de conexiones cerebrales. Entonces, una de las preguntas clave en la investigación actual es cómo puede el cerebro reorganizar el lenguaje después de una lesión. Y bueno, uno de los modelos más influyentes dentro de esta nueva perspectiva es el modelo propuesto por David Poppel y Gregory Hickok. Este fue en los años 2000 con unas publicaciones clave que fue en 2004 y 2007, a través de estudios en neuroimagen y en pacientes con lesiones cerebrales.
estos investigadores identifican que el procesamiento del lenguaje ocurre mediante dos rutas principales. Entonces, tenemos la ruta dorsal y la ruta ventral. En la ruta dorsal, pues, conecta el lóbulo temporal con el lóbulo frontal a través del fascículo arqueado. Su función principal es la articulación del habla y la repetición de palabras, o sea que cuando escuchamos una palabra y la repetimos, esta vía es la encargada de traducir los sonidos en comandos motores para el habla. Y en cuanto a la ruta ventral, esta conecta el lóbulo temporal con el frontal inferior y se encarga de la comprensión del significado del lenguaje. Entonces, pues no basta con oír palabras, el cerebro necesita interpretarlas y esta vía es clave para asociar los sonidos con su significado. Bueno, las alteraciones en estas rutas explican distintos tipos de trastornos del lenguaje. Un daño en la ruta dorsal puede generar dificultades en la producción y repetición del habla, aunque la comprensión permanezca, por decirlo así, intacta, mientras que un daño en la ruta ventral puede causar un habla fluida, pero sin sentido, o sea, con dificultad para comprender el significado de las palabras. Algunos estudios clínicos y de neuroimagen han confirmado la existencia de estas vías, lo que amplía esa visión tradicional que estaba centrada en Broca y en Wernicke. Entonces acá tenemos un diagrama en el que primero tenemos acá la red articulatoria. Esta hace parte de la vía dorsal, se ubica en la corteza premotora y el giro frontal inferior. Su función es coordinar los movimientos necesarios para hablar. Un ejemplo sería, imaginémonos que ya conocemos una palabra y simplemente la repetimos de manera automática. Aquí, la red articulatoria entra en acción organizando y ejecutando los movimientos musculares sin que tengamos que pensar demasiado en cómo hacerlo. Es como cuando repetimos un trabalengua rápido. No necesitamos analizar cada sonido, solamente es coordinar los movimientos de forma eficiente. Acá tenemos la interfaz sensoriomotora. Esta también hace parte de la vía dorsal. Se ubica principalmente en la zona parietotemporal superior y su función es traducir la información auditiva en instrucciones motoras para hablar. Un ejemplo sería, imaginemos que escuchamos por primera vez una palabra en un idioma extranjero o un sonido nuevo que nunca hemos pronunciado. Para poder imitarlo, nuestro cerebro necesita convertir esa señal auditiva en una serie de movimientos precisos de los labios, la lengua y las cuerdas vocales. Entonces, este recibe la información auditiva del sonido que acabamos de escuchar, la procesamos y la transforma en un patrón motor que puede ser ejecutado por los músculos del habla. Luego envía esas instrucciones a la corteza motora, que finalmente coordina los movimientos necesarios para que repitamos el sonido correctamente. Bueno, acá tenemos el análisis espectrotemporal. Este está en la vía ventral. Se ubica específicamente en el giro temporal superior. Su función es descomponer los sonidos del lenguaje en unidades más pequeñas para su procesamiento. Entonces, como un ejemplo para que me entiendan mejor, imaginemos que alguien nos dice, las estrellas brillan de noche. En lugar de escuchar la frase completa como una sola unidad, tu análisis espectrotemporal desglosa cada sonido individualmente, o sea, sería algo así, sería las estrellas brillan de noche, algo así. Entonces, es como si tu cerebro realizara un escaneo detallado del sonido, permitiéndote distinguir cada fonema y reconocer cuándo empieza y termina cada palabra. La red fonológica, pues esta también está en la vía ventral, específicamente en la parte media y posterior del giro temporal superior. Su función es procesar los sonidos del lenguaje y los relaciona con palabras conocidas. Entonces, imaginemos que estamos escuchando una canción en un idioma que no dominamos.
Entonces, oímos una palabra que nos suena familiar, pero no estamos seguros de qué significa. Tu red fonológica entra en acción ahí y trata como de encontrarle sentido, comparándola con las palabras que ya conocemos y pues si nunca la hemos escuchado antes, puede que te resulte extraña, pero si es similar a otra que ya sabes, podrías intuir su significado. En cuanto a la red combinatoria léxica, esta está en la vía ventral, se ubica en el giro temporal medio y se encarga de unir palabras y sonidos para construir frases con sentido. Entonces, si escuchas el gato está en la casa, la red combinatoria léxica se activa para procesar la relación entre las palabras y entender la estructura gramatical. Entonces, no solo reconoces gato, casa y esta, sino que, perdón, y esta, sino que también interpretas como la relación entre ellas para darle el significado completo. Y por último, tenemos la interfaz léxica encontrada en la vía ventral, en la parte media del giro temporal medio, con la función de relacionar las palabras con sus significados almacenados en la memoria. Entonces, como ejemplo, cuando escuchamos la palabra manzana, tu interfaz léxica no solo reconoce el sonido, sino que activa la imagen mental de una manzana, su sabor, color y pues todo lo que hemos aprendido sobre ella. Este proceso es lo que te permite entender el significado de las palabras sin necesidad de ver una imagen o un objeto físico. Bueno, el doctor Jesús Martín Fernández y Hughes Dufaux, ambos son pioneros en demostrar que el lenguaje no está rígidamente localizado en Broca y Wernicke, sino que depende de una red distribuida en el cerebro. Hughes Dufaux revolucionó la neurocirugía con el concepto de plasticidad cerebral, mostrando que tras una lesión o cirugía, el cerebro puede reorganizar funciones como el lenguaje en otras áreas. Esto ha permitido extirpar tumores sin causar déficit permanentes. En cuanto al doctor Jesús Martín Fernández, él ha trabajado en modelos más dinámicos del lenguaje, explorando cómo diferentes regiones cerebrales interactúan para la producción y la comprensión del habla. Juntos han demostrado que el lenguaje no está limitado a dos áreas fijas, sino que se basa en una red flexible que puede adaptarse y reorganizarse cuando es necesario. Y esto ha cambiado también la forma en que se realizan cirugías cerebrales, permitiendo mejores resultados para los pacientes. Entonces, en cuanto al mapeo cerebral intraoperatorio y la plasticidad del lenguaje, durante las cirugías en pacientes despiertos se han identificado áreas clave para el lenguaje que pueden variar entre individuos. Esto ha llevado a la conclusión de que el cerebro tiene la capacidad de reorganizar esta función en respuesta a lesiones o enfermedades. ¿Esto qué quiere decir? Que el mapeo intraoperatorio ha sido fundamental para evitar déficits en pacientes con tumores cerebrales y ha permitido evidenciar que el lenguaje no se encuentra fijamente ubicado en las regiones clásicas descritas por Broca y Wernicke. Esto ha demostrado que no existe como un mapa universal del lenguaje. En cada paciente las redes lingüísticas pueden estar organizadas de manera diferente. Digamos, lo que significa que dos pacientes pueden sufrir lesiones en la misma área, pero presentar déficits distintos. O en algunos pacientes, regiones fuera de las clásicas áreas de Broca y Wernicke pueden desempeñar funciones clave en la producción y comprensión del lenguaje, o también factores como la edad, la educación, el bilingüismo o pues el entrenamiento musical también pueden modificar la organización de estas redes. Otro punto importante es la plasticidad del lenguaje y también esta reorganización cerebral. Uno de los descubrimientos más importantes es que el cerebro tiene la capacidad de reorganizar las funciones del lenguaje
en respuesta a las lesiones. Entonces, esto es un fenómeno conocido como la plasticidad cerebral adaptativa, y en pacientes con tumores cerebrales, el cerebro puede como redistribuir las funciones lingüísticas a regiones adyacentes o incluso al hemisferio contrario. En casos de cirugía pediátrica, los niños han demostrado una capacidad sorprendente para reubicar funciones lingüísticas si una región es dañada, y pues esto es algo que es menos frecuente en adultos, y los estudios en personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares muestran que la rehabilitación puede potenciar la actividad de redes alternas, permitiendo así recuperar estas habilidades lingüísticas. En cuanto a la importancia del mapeo intraoperatorio en la cirugía despierta, pues esto ha revolucionado la neurocirugía porque ha permitido cirugías más seguras, ya que se identifica en tiempo real las áreas críticas para el lenguaje y se pueden extirpar tumores sin comprometer la comunicación del paciente. También la reducción de déficits postoperatorios. Entonces, en lugar de depender únicamente de modelos anatómicos, los cirujanos pueden hacer una evaluación personalizada del lenguaje en cada paciente y la comprensión de nuevas conexiones. Entonces, se han identificado rutas de conexión entre áreas del lenguaje que pues antes no se consideraban fundamentales, y esto redefine la neuroanatomía funcional del lenguaje. Bueno, entonces acá vamos a analizar esta imagen que muestra cómo se realizó este procedimiento en pacientes con glioma de bajo grado en el área del lenguaje. Bueno, se operaron 30 pacientes con gliomas en el hemisferio izquierdo funcional dominante usando mapeo intraoperatorio mientras ellos estaban despiertos, y pues se identificaron y también se preservaron las vías del lenguaje, se correlacionaron los hallazgos del mapeo con la resonancia magnética postoperatoria para así comprender mejor la conectividad del cerebro. Y entonces esta imagen está dividida en tres secciones. Esta es la sección A, la sección B y la sección C. En la sección A se observa un glioma de bajo grado, es en la región frontopercular, que es donde está el área de Broca, y esta línea 1 y 2 indican los límites funcionales de la resección definidos mediante la estimulación eléctrica. La estimulación en ciertas áreas corticales que están perturbadas por trastornos del habla ayuda a los cirujanos a delimitar las zonas seguras para hacer la resección. En la parte B y C, esta es una imagen axial y esta es una coronal. Bueno, muestra la zona removida del tumor. Entonces la resección se detuvo al llegar a estructuras críticas como el fascículo subcalloso. Este está relacionado con la iniciación del habla. También en la sustancia blanca periventricular, que su lesión causa la disartria, y el fascículo arqueado y las conexiones insulares, que su lesión provoca la anomia, la dificultad para nombrar objetos. Y pues esto confirma la existencia de vías del lenguaje común en todos los pacientes. Entonces, como resultados, obtuvieron que 14 pacientes tuvieron una resección total y 16 resección subtotal, ya que pues el tumor infiltraba haces funcionales importantes y 3 pacientes tuvieron déficits permanentes, pero pues los demás se recuperaron en menos de 3 meses. Este estudio demuestra que el mapeo intraoperatorio es clave para preservar el lenguaje en cirugías cerebrales, y la combinación de mapeo eléctrico y resonancia magnética podría permitir como un mapeo subcortical no invasivo en el futuro, optimizando la planificación quirúrgica. Bueno, acá les tengo un video. This is a map of someone's brain, showing roughly which areas respond when they hear different words. For example, there's a small area in the middle frontal gyrus
that reliably responds to hearing the word top. But it's not just one word, one location. A single word can activate a whole range of different brain regions. So we find the word top in a bit of brain that seems to respond to words associated with clothing and appearances. But also here with numbers and measurements. And here with buildings and places. We usually think of language as being restricted to certain sections, like the temporal lobe. So researchers were surprised to find activity all across the brain and in both hemispheres. The map was made by scientists at the University of California, Berkeley. They put volunteers in an MRI scanner and had them listen to stories for 2 hours. Back in the front again, deep, deep, and she pulls out a pack of matches that have been laundered at least once. By monitoring blood flow to different parts of the brain, they worked out which places were responding to the meaning of the words, the semantics. They found that different bits of the brain responded to different kinds of words and concepts. And they could group them into rough categories, shown here by the different colours. Dark green bits, for example, were most activated by words to do with numbers, red bits by social words. Here in the right temporoparietal junction, this speck of brain, just a few millimetres across, was found to respond to words like wife, mother, pregnant, and family. And this bit just next door responds to some of the same social words like family and wife, but also words to do with places and people like house and owner. Generally, the concepts represented in each brain region relate to other functions that scientists already know about. So words to do with how things look, such as stripes, are likely to be found near the visual cortex. And although each individual's map is different, looking at these 3 brains, it's clear that different people have the same kinds of concepts in the same kinds of places. This is the first time we've been able to map the semantic systems of the brain in such detail, discovering that words are grouped by meaning, and revealing just how complicated and widespread the word maps in our heads really are. Bueno, buenas noches a todos. En el caso del multilingüismo y cómo se organiza pues el cerebro, tenemos que en estudios de mapeo cerebral, el 66% de las zonas que se estimulan mostraron áreas distintas para diferentes idiomas, mientras que el 34% presentó áreas superpuestas, es decir, que pueden estar en el mismo lugar. Esto se explicaría con la premisa de que cada idioma puede tener representaciones neuronales que son específicas para cada una y no depender exclusivamente de las áreas clásicas que son Broca y Wernicke. El grado de recuperación del lenguaje que va luego de una cirugía depende de la capacidad que cada cerebro tiene para redistribuir la función lingüística. Y pues, obviamente, como ya dijo mi compañera, es más efectivo en los pacientes jóvenes por su mayor plasticidad sináptica. Se han observado que la organización tiene 3 niveles. El primero, intrahemisférico, que son las zonas que están cerca al área que se lesiona. Entonces, estas zonas cercanas lo que hacen es asumir la punción. El interhemisférico, que es que el hemisferio opuesto va a compensar la función, y la redundancia funcional, que son regiones que normalmente no se asocian al lenguaje, como por ejemplo la corteza premotora, y pueden llegar a activarse. En técnicas como la estimulación transcraneal repetitiva y el entrenamiento intensivo con terapia del habla, pueden potenciar esta plasticidad después de una lesión quirúrgica. En la figura 1, tenemos una vista intraoperatoria de la ventana expuesta. Esto es en una craniotomía frontoparietotemporal izquierda. Los números rojos van del 1 al 3 y nos muestran el tronco motor en la circunvolución precentral. Los números azules van del 1 al 7, son el tronco sensorial en la circunvolución postcentral.
Las áreas marcadas con banderas son las áreas en las que se detectaron las alteraciones del lenguaje durante la estimulación cortical directa y estas pudieron ser específicas de un idioma o compartidas por varios. En la figura número 2, la imagen A, en donde se generó el cambio involuntario del lenguaje, está en color verde, la respuesta motora en color rojo y la sensorial en azul. Todo esto nuevamente por la estimulación cortical directa. Las áreas esenciales para ambos idiomas están representadas por los colores rojo para el español y amarillo para el catalán. Entonces, y en la imagen B es una fotografía que se tomó durante la cirugía, luego de que se finalizara la estimulación eléctrica subcortical en el mismo paciente, y pues el área que está delimitada por las banderas con la letra T son las que en la que estaba la ubicación del tumor. ¿Qué aplicaciones hay en medicina? Pues en la neurocirugía y la rehabilitación neurológica. En cuanto a la cirugía y la preservación del lenguaje, pues el uso de la estimulación cerebral directa durante la cirugía despierta permite identificar los circuitos del lenguaje en tiempo real. Gracias a esta técnica, los cirujanos pues extirpan tumores sin afectar las funciones lingüísticas especiales del paciente. ¿Cómo funciona esto? La estimulación cortical directa lo que hace es interrumpir transitoriamente la actividad neuronal de un área específica. Y esto permite que evaluemos qué papel tiene esta área en el lenguaje sin que cause un daño permanente. Se usan corrientes de baja frecuencia de entre 2 y 3 miliamperios que se aplican a través de electrodos bipolares, y esto lo que hace es evitar que tengan efectos secundarios no deseados, como por ejemplo las crisis epilépticas. Esta técnica no solo identifica qué zonas son críticas para el lenguaje, sino que también permite detectar errores funcionales compensatorias, y esto ayuda a tomar decisiones intraoperatoriamente. Bueno, en esta imagen, en la sección A, comparamos la lectura de oraciones con palabras que no tienen sin sentido, y vemos que la activación no solo aparece en el área de Broca y de Wernicke, sino que también vemos que hay cierto nivel, incluso un buen nivel de activación en la corteza parietal y otras zonas del lóbulo frontal y del temporal, y sugiere nuevamente que muchas otras regiones contribuyen al procesamiento del lenguaje, contradiciendo la idea tradicional de que solo dos áreas específicas, Broca y Wernicke, manejan el lenguaje. En la parte B vemos la superposición con la memoria de trabajo espacial. Aquí se muestra cómo la activación relacionada con la lectura, que está en rojo, y la memoria de trabajo espacial en azul, en algunas zonas del cerebro se solapan. Y eso implica que el lenguaje no es un sistema que está completamente separado, sino que sí comparte mecanismos con otros procesos cognitivos, lo que también contradice la visión clásica de Broca y Wernicke como módulos aislados para el lenguaje. Y por último, en la imagen C, pues son detalles en los mapas cerebrales. Aquí observamos algunos puntos de activación, todos en coordenadas cerebrales diferentes. Y pues si el lenguaje únicamente dependiera de Broca y de Wernicke, se esperaría que la activación estuviera confinada en estas áreas. Sin embargo, la imagen nos muestra una actividad en varias partes del córtex frontal, temporal y parietal, y esto refuerza que hay una red que está distribuida en el lenguaje. En esta imagen, bueno, en la imagen A es una imagen preoperatoria, es una resonancia magnética, está en T1 y muestra un glioma de bajo grado. Este afecta el lóbulo parietal izquierdo.
ahora vamos a ver la imagen base, es también resonancia magnética en T1, en B está el corte coronal y C está en sagital. Estos son los postoperatorios y muestran la resección subtotal del glioma. Entonces, para hacernos la idea de la profundidad, el límite anterior es la superficie posterior de la sustancia blanca periventricular media y anterior inferior lateralmente por las vías subcorticales que corresponden al giro supramarginal. Estas fibras se conectaban con la parte posterior superior del fascículo arqueado y pues, ¿por qué los límites? Porque la estimulación, por ejemplo, del fascículo arqueado, al estimularse se provoca anomia. Entonces, así es como se delimita la zona que se opera, que se saca y que no. Listo. En cuanto a la rehabilitación del lenguaje en las afasias, pues las terapias modernas de la rehabilitación del lenguaje están basadas en el principio de la neuroplasticidad. Los avances en la neuroimagen han permitido crear nuevas estrategias de rehabilitación, obviamente personalizadas, que permitan identificar qué regiones del cerebro pueden asumir el procesamiento del lenguaje tras una lesión. Entonces, algunas de estas terapias son la terapia basada en estimulación neuronal repetitiva, usando técnicas como la estimulación magnética transcraneal o la estimulación transcraneal por corriente directa. Y con estas, pues es para activar zonas cerebrales relacionadas con el lenguaje y esto potencia la recuperación. También con terapias de producción y comprensión del lenguaje que se enfocan en el uso repetitivo del lenguaje para que las conexiones cerebrales se refuercen. Esto con, por ejemplo, ejercicios como repetir palabras y frases, algo que es muy sencillo, o la asociación de imágenes con palabras, o incluso algo que hacemos todos y se puede hacer, entre comillas, fácil, la práctica de conversaciones, que también ayudan a fortalecer las redes neuronales alternas. Otra es la terapia melódica. Esto es muy interesante porque basado en la observación de que hay pacientes con afasia severa que antes de poder hablar las palabras las pueden cantar. Entonces esta terapia usa la música para activar zonas cerebrales que son alternativas. También el uso de tecnologías y aplicaciones de inteligencia artificial. Por ejemplo, en aplicaciones de rehabilitación, aplicaciones móviles para el celular, que tienen ejercicios interactivos personalizados y estos se van adaptando a medida que progresa el paciente. También usamos realidad virtual, que usamos entornos simulados donde el paciente puede practicar las conversaciones en escenarios que son del día a día, escenarios cotidianos. O los sistemas de inteligencia artificial, que pues esto ya es algo más complejo con modelos avanzados de procesamiento del lenguaje y estos ayudan a generar estímulos que son específicos para cada tipo de afasia. Algunos ejemplos clínicos de neuroplasticidad en las afasias son los pacientes post-ACV, en donde la rehabilitación temprana puede activar el hemisferio contrario y esto se ha visto que compensa la pérdida de la función en el área lesionada. Por otro lado, las personas con lesiones cerebrales por trauma, se han documentado casos en donde con terapia intensiva, estos pacientes con afasia han podido recuperar la fluidez verbal de manera parcial o incluso algunos de manera total. Y en las personas bilingües con afasia, pues la recuperación del lenguaje puede venir de manera diferente en cada idioma. Algunas personas recuperan primero su lengua materna, pero otras, la lengua que recuperan primero es la que usaban con más frecuencia antes de la lesión. Bueno, en conclusión, del lenguaje como un sistema distribuido, pues primero que la visión clásica de Broca y Wernicke
es insuficiente y se queda corta para explicar qué tan complejo es el lenguaje, que las investigaciones actuales confirman que el lenguaje es una función que se distribuye en redes cerebrales que están interconectadas, eh, que gracias a la neuroplasticidad el cerebro puede reorganizar el lenguaje luego de una lesión. Y por último, que el mapeo cerebral intraoperatorio y las nuevas técnicas de neuroimagen han transformado la neurocirugía y la rehabilitación del lenguaje. Entonces, y en la línea de todos estos hallazgos, es importante reflexionar sobre que actualmente en Colombia y en la mayoría de universidades del mundo, la enseñanza de la medicina y particularmente de la neuroanatomía y de sus funciones se basa en los modelos estructurales tradicionales, en los que se estudian las regiones específicas del cerebro y que se les asigna una función. Esto ha sido muy útil históricamente, obviamente, pero no refleja completamente la realidad dinámica del sistema nervioso. Y pues es importante, antes de seguir, aclarar que este enfoque no es equivalente al estudio de vías como la vía piramidal o las vías medulares, ya que en estos casos sí se trata de sistemas bien definidos y se componen por un conjunto de fibras nerviosas que tienen una función clara, digamos, en el caso de la vía piramidal, transmitir órdenes desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, y de forma similar pasa con las vías medulares. Estos tienen roles que están bien definidos en la conducción de información sensorial y motora. Pero cuando nos ponemos a hablar de las funciones cognitivas superiores como el lenguaje o la percepción, este modelo de áreas delimitadas es insuficiente. Se ha demostrado que el cerebro funciona como una red interconectada en la que múltiples regiones trabajan simultáneamente en la ejecución de una tarea. Este cambio de paradigma es muy importante, ya que nos permitiría replantear la forma en la que se aborda la neurocirugía y la rehabilitación neurológica. Entonces, si lográramos integrar estos avances en la educación y en la práctica clínica, podríamos reducir la incertidumbre que persiste en muchos procedimientos de neurocirugías, por ejemplo. Pues en muchas ocasiones se depende de una observación postoperatoria. O sea, se escucha decir, esperemos a que el paciente despierte a ver si puede hablar, a ver si puede sentir, a ver si se puede mover. Entonces, usando el mapeo en neurocirugías y con el paciente despierto, podríamos predecir con mayor precisión el impacto funcional de una intervención y optimizar la preservación de las habilidades que son esenciales para las personas diariamente. Aquí está la bibliografía, la pueden escanear con la cámara de su celular. Y eso fue todo. Muchas gracias.